Esta noche, alza la mirada. Mira esas estrellas. No existen. Lo que ves es un fantasma. La luz de la estrella más cercana a nosotros tardó 4,2 años en llegar hasta tus ojos. Andrómeda, la galaxia vecina que se ve a simple vista en una noche clara, la ves tal como era hace 2,5 millones de años, cuando los primeros Homo habilis tallaban las primeras piedras en África Oriental. Las estrellas más lejanas, visibles con el telescopio, nos envían una luz que ha viajado 13.000 millones de años. Esta noche vamos a entender por qué observar el universo es viajar en el tiempo, sin metáfora, sin figura retórica, sino como una consecuencia directa e inevitable de la física. ¿Por qué no existe un ahora universal? ¿Por qué incluso tu percepción del mundo que te rodea está estructuralmente desfasada en el tiempo? ¿Y por qué esta realidad, una vez realmente comprendida, cambia algo fundamental en tu manera de mirar el cielo? La velocidad de la luz en el vacío es de 299.792 kilómetros por segundo. Es la cifra que todos conocemos. Pero lo que implica concretamente, casi nunca lo llegamos a comprender de verdad. En un segundo, la luz recorre alrededor de 300.000 kilómetros, 7 veces y media la vuelta a la Tierra. En un minuto, 18 millones de kilómetros. En una hora, 1.000 millones de kilómetros. La luz que recibes del Sol dejó su superficie aproximadamente 8 minutos y 20 segundos antes de alcanzar tus ojos. Si el Sol se apagara en este instante, si su fusión termonuclear se detuviera en seco, seguirías viendo un Sol brillante en el cielo durante 8 minutos y 20 segundos más. Aún tendrías ese margen para disfrutar del buen tiempo antes de que se instalara la oscuridad. Y la Tierra derivaría en el espacio 8 minutos y 20 segundos después de la desaparición real del Sol. Porque la gravedad también se propaga a la velocidad de la luz. La luz reflejada por la Luna tarda aproximadamente 1,3 segundos en llegarnos. Insignificante. Pero Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a 4,24 años luz, la ves tal como era hace 4 años y algunos meses. No es una aproximación filosófica. Literalmente, la luz que recibes de ella esta noche salió de allí en 2021 o 2022. Pasemos a la escala galáctica. Andrómeda, Messier 31, está a 2,537 millones de años luz. La luz que te llega salió hace 2,537 millones de años. En aquella época, los Homo sapiens no existían. El género Homo apenas había aparecido. Los grandes simios que darían origen a nuestro linaje no tenían ninguna idea de lo que era contemplar un cielo estrellado. Los cuásares más lejanos observados emiten una luz que ha viajado entre 12 y 13.000 millones de años. El propio universo tenía solo unos cientos de millones de años cuando esa luz partió. Lo que observas cuando miras esos objetos es el universo en su primera juventud. Estructuras que desde entonces han tenido 12.000 millones de años para evolucionar, transformarse, morir o convertirse en otra cosa. Lo que esos objetos son hoy, en el momento real en que lees estas palabras, es imposible saberlo. Mirar lejos en el espacio es, sin excepción, mirar lejos en el tiempo. Pero aquí es donde la física añade una capa adicional de complejidad. La frase "en este momento", en Andrómeda, no significa nada. Es una consecuencia directa de la relatividad especial de Einstein, formulada en 1905. En un universo donde la velocidad de la luz es una constante universal, la simultaneidad no es absoluta, es relativa al observador. Dos eventos que son simultáneos para un observador en reposo no lo son para un observador en movimiento. No existe un sistema de referencia privilegiado desde el cual se pudiera definir un ahora universal
que se aplicara a todos los puntos del universo simultáneamente. Lo que los físicos llaman el universo bloque o eternalismo es la representación más coherente con la relatividad. El universo es una estructura cuatridimensional. 3 dimensiones espaciales más el tiempo, en la que todos los eventos, pasados, presentes y futuros, coexisten. Lo que llamamos ahora no es más que una sección particular de esa estructura, definida localmente para cada observador. No hay una sección universal, no hay un ahora cósmico. Esta conclusión es incómoda porque contradice la intuición de que el presente es algo objetivo y compartido. No contradice nuestra experiencia cotidiana. A escala humana, los efectos de la relatividad son imperceptibles. Pero a escala cósmica, es fundamental e inevitable. A cada distancia corresponde una época precisa en la historia del universo. No es una forma de hablar, es una equivalencia física directa. A 1 año luz de distancia, ves lo que ocurrió el año pasado. A 1000 años luz, ves la Edad Media. Las catedrales de Francia acababan de construirse cuando esa luz partió. A 65 millones de años luz, ves la época de la extinción de los dinosaurios. El límite KPG, el momento en que el asteroide de Chicxulub impactó la Tierra. A 200 millones de años luz, ves cómo Pangea se fragmentaba. A 13.800 millones de años luz, te acercas al límite absoluto de lo que podemos observar, el inicio mismo del universo. El fondo cósmico de microondas, el CMB, es la luz observable más antigua. Corresponde al periodo de unos 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que protones y electrones se combinaran en átomos neutros, haciendo que el medio se volviera transparente por primera vez. Antes de eso, el universo era un plasma opaco. La luz no podía propagarse libremente. El CMB es la foto de nacimiento del universo transparente, la imagen más antigua que jamás podremos obtener por medios electromagnéticos. Esta radiación está por todas partes a nuestro alrededor, en todas las direcciones del cielo, a una temperatura actual de aproximadamente 2,725 Kelvin, es decir, menos 270,4 grados Celsius. Los satélites COBE en los años 1990, WMAP en los 2000 y Planck entre 2009 y 2013 lo cartografiaron con una precisión creciente. ¿Lo que revelaron? Variaciones de temperatura diminutas, del orden de la centésima de milésima de grado, repartidas por el cielo. Estas variaciones no son ruido, son las semillas de todas las estructuras cósmicas actuales. Las ligeras sobredensidades primordiales alrededor de las cuales la gravedad fue acumulando después la materia para formar las galaxias, los cúmulos de galaxias, los filamentos que estructuran el universo a gran escala hoy. Al observar el CMB, observamos no solo la luz más antigua, sino también las condiciones iniciales de todo lo que existe. Tomemos ahora Betelgeuse, la estrella gigante roja del hombro de Orión, visible a simple vista desde cualquier latitud. Está a unos 700 años luz. Lo que vemos esta noche cuando miramos a Betelgeuse es el estado de esa estrella hacia el año 1325, la época de la Guerra de los 100 años en Europa. Betelgeuse es una estrella al final de su vida, una supergigante roja a punto de explotar como supernova. Esta explosión podría ocurrir en los próximos 100.000 años según las estimaciones actuales, pero también podría haber ocurrido ya, hace 200 años, hace 500 años, y la luz de esa explosión simplemente aún no ha llegado hasta nosotros. Cuando llegue, Betelgeuse brillará tan intensamente como la luna llena en el cielo, visible a plena luz del día durante varias semanas.
Miles de estrellas visibles a simple vista en el cielo probablemente ya han muerto. Algunas desde hace siglos, otras desde hace milenios. Seguimos viéndolas brillar porque su luz, emitida antes de su muerte, todavía viene de camino hacia nosotros. El cielo nocturno es un cementerio del que ignoramos qué tumbas son recientes. El telescopio espacial James Webb, operativo desde 2022, observa galaxias formadas apenas a 300 a 400 millones de años después del Big Bang. No ve lejos en el sentido espacial del término. Ve temprano en el sentido temporal. Cada imagen del JWST es una ventana a un universo que ya no existe, en un estado que desde entonces ha evolucionado durante más de 13.000 millones de años. La galaxia GNZ11, una de las más lejanas observadas, se ve tal como era hace 13.400 millones de años. ¿En qué se ha convertido desde entonces? Si aún existe en esa forma, si se ha fusionado con otras galaxias, si ha desarrollado estructuras planetarias, si ha producido vida. Es imposible saberlo, y lo seguirá siendo para siempre. Hay una consecuencia de la velocidad finita de la luz que rara vez aplicamos a nuestro entorno inmediato, porque parece no tener importancia práctica, pero merece plantearse. La luz de un objeto situado a 1 metro de ti tarda unos 3 nanosegundos en llegar a tus ojos. Una 3.000 millonésima de segundo. Completamente imperceptible. Pero entre la recepción de esa señal luminosa por tu retina y el momento en que eres consciente de ella, ocurre algo más. Tu cerebro procesa la información. Y ese procesamiento lleva tiempo. Los estudios de neurociencia cognitiva, en particular los trabajos pioneros de Benjamin Libet en los años 1980, y las investigaciones posteriores sobre cronometría neural, indican que la conciencia de un estímulo visual aparece aproximadamente 80 a 120 milisegundos después de que ese estímulo llega a la retina. Menos de 1/10 de segundo. Pero no nulo. Nunca vives en el presente. Vives en una reconstrucción ligeramente desfasada del pasado. Un pasado de algunas decenas de milisegundos, pero pasado al fin y al cabo. Tu cerebro no te muestra el mundo tal como es. Te muestra una predicción continuamente actualizada de cómo era el mundo una fracción de segundo antes. Suavizada, coherente y, por lo general, lo bastante precisa como para que puedas adaptarte. Pero es una reconstrucción, no una ventana directa a la realidad. Este desfase entre estímulo y conciencia no es marginal en sus implicaciones. Experimentos clásicos, en particular los del Libet sobre los movimientos voluntarios, han mostrado que la actividad cerebral preparatoria para un movimiento deliberado precede la conciencia de la decisión de ese movimiento en aproximadamente 500 milisegundos. Este resultado, impugnado y matizado desde entonces, pero nunca refutado en sus grandes líneas, ha alimentado décadas de debate filosófico sobre el libre albedrío y la naturaleza temporal de la conciencia. El sonido ilustra el mismo principio a una escala perceptible. El relámpago que ves ocurrió antes de que lo vieras, con un retraso de unos pocos nanosegundos para la luz a corta distancia imperceptible. El trueno, en cambio, tarda alrededor de 3 segundos por kilómetro de distancia en llegar, perceptible y medible. El espectáculo de tormenta que observas es una superposición de señales desfasadas en el tiempo. El destello que ves y el trueno que oyes corresponden al mismo acontecimiento, pero los recibes en momentos distintos. La gravedad obedece al mismo principio. Se propaga a la velocidad de la luz. Esto no era evidente antes de la relatividad general de Einstein. Newton describía la gravedad como una fuerza instantánea a distancia. Einstein mostró que la gravedad es una deformación del espacio-tiempo que se propaga a velocidad finita. En 2015, los detectores LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, detectaron por primera vez de forma directa ondas gravitacionales.
distorsiones del espacio-tiempo producidas por la colisión de dos agujeros negros de una masa combinada de alrededor de 65 masas solares. Estas ondas han viajado unos 1.300 millones de años para alcanzar los detectores terrestres. El evento en sí había ocurrido cuando las formas de vida complejas apenas empezaban a aparecer en la Tierra. Lo que la relatividad plantea como cuestión filosófica fundamental, los físicos no lo evitan, lo debaten. El presentismo es la postura filosófica según la cual solo el presente existe realmente. El pasado ya no existe, el futuro aún no existe. El eternalismo es la postura según la cual todas las épocas existen por igual, como las distintas páginas de un libro que existen simultáneamente aunque el lector solo recorra una página a la vez. La relatividad especial es formalmente más compatible con el eternalismo. La relatividad de la simultaneidad dificulta definir un presente que sea el mismo para todos los observadores, lo que debilita el presentismo. Pero el debate no está zanjado y sigue activo en la filosofía de la física. La física cuántica añade una dimensión adicional. Antes de que se realice una medición, el estado de un sistema cuántico se describe como una superposición de estados posibles. No un estado definido, sino una distribución de probabilidades. La medición colapsa esta superposición hacia un estado definido. Lo que se llama la realidad de un sistema cuántico antes de la observación es, en la interpretación de Copenhague, una pregunta mal planteada. No hay una realidad definida antes de la medición. Nunca ves el mundo tal como es en un sentido cuántico absoluto. Ves una versión coherente, clásica, de lo que era en el momento de la interacción con tus instrumentos de medida, tus ojos, tus oídos, tus instrumentos. Regiones enteras del universo nos son para siempre inaccesibles, no temporalmente, a la espera de una mejor tecnología, definitivamente, debido a la física fundamental. La expansión del universo arrastra las galaxias lejanas a velocidades que crecen con la distancia. Más allá de cierto radio, llamado la esfera de Hubble, de alrededor de 14.500 millones de años luz. Las galaxias se alejan de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar a través del espacio. Esto no es una violación de la relatividad. El propio espacio se expande, y no hay límite para la velocidad de expansión del espacio. Pero la consecuencia es que la luz emitida por esas galaxias nunca nos llegará. Siempre será superada por la expansión. El horizonte cosmológico, el límite más allá del cual no podemos recibir ninguna información, se estima en unos 46.000 millones de años luz. Galaxias situadas más allá han emitido luz que nunca ha podido, y nunca podrá, atravesar la distancia que nos separa. Existen, probablemente, pero son estructuralmente inaccesibles a toda observación. Este aislamiento se agrava con el tiempo. A medida que el universo se expande, galaxias que antes estaban dentro de nuestro horizonte cosmológico lo abandonan. Hay galaxias que vemos hoy, de las que recibimos la luz ahora, pero de las que no volveremos a recibir jamás luz futura, porque se alejan demasiado rápido. El universo observable se encoge progresivamente en relación con el universo total. Dentro de miles de millones de años, si aún existen observadores, el cielo nocturno estará mucho más vacío. La mayoría de las galaxias que vemos hoy habrán cruzado el horizonte cosmológico. Los observadores futuros no verán más que las galaxias locales, las del grupo local, gravitacionalmente ligadas a la Vía Láctea y susceptibles de fusionarse con ella. No tendrán ningún indicio observacional de que el universo es vasto, poblado por innumerables galaxias. Podrán concluir erróneamente que están solos en un universo reducido. La comunicación entre civilizaciones lejanas está estructuralmente desfasada en el tiempo de un modo que hace que la noción misma de diálogo sea difícil.
Si una civilización existe a 1000 años luz y emite luz hoy, una señal de radio, un láser, cualquier emisión electromagnética, no la detectaremos antes del año 3026. Y lo que detectaremos será su estado en 2025, no su estado en 3026. Si les respondemos de inmediato, nuestra respuesta les llegará en 4026. Todo intercambio entre civilizaciones lejanas se hace no en tiempo real, sino entre épocas diferentes, como si enviáramos cartas a nuestros antepasados o a nuestros descendientes lejanos. Lo que observamos en el cielo no refleja el universo tal como es. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos. Es una propiedad fundamental de la información en un universo donde nada se propaga más rápido que la luz. La realidad del universo en este momento, su estado simultáneo en todas sus regiones en el instante presente, es una noción que nadie, en ninguna parte del universo, puede conocer. Cada observador está preso de su burbuja casual, recibiendo noticias del pasado de regiones cada vez más distantes, sin tener jamás acceso a su presente. El James Webb ya ha puesto a prueba los modelos de formación de galaxias. Se han detectado galaxias masivas y estructuradas a corrimientos al rojo correspondientes a los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, donde los modelos anteriores predecían esencialmente galaxias jóvenes poco desarrolladas. Esta sorpresa, documentada en varias publicaciones en Nature y The Astrophysical Journal desde 2022, no derriba la cosmología estándar, pero obliga a revisar los modelos de formación estelar y de acumulación de masa en el universo primitivo. Lo que el JWST hace concretamente es corregir nuestros mapas de un territorio que nunca habíamos visto realmente. Todo lo que ves es pasado. No existe un presente cosmológico compartido. La realidad tal como es en este momento, en todas las regiones del universo simultáneamente, nadie, en ninguna parte, puede conocerla. No es un límite de nuestra ignorancia actual que superaremos con mejores tecnologías. Es una propiedad fundamental de un universo donde la información viaja a velocidad finita. El universo no es un lugar, es un archivo. Y nosotros somos lectores que nunca verán la última página. Cada fotón que golpea tu retina al mirar el cielo ha viajado años, siglos, milenios, miles de millones de años. Ha atravesado el vacío interestelar. Ha sobrevivido a la expansión del espacio-tiempo. Ha bordeado campos gravitacionales y ha terminado su recorrido en tu ojo. Esta noche, en este momento preciso, eres el punto de llegada de un viaje de miles de millones de años. Esos fotones estaban en camino antes de que tu planeta existiera. Llevaban la información de su fuente mucho antes de que apareciera la vida multicelular en la Tierra. La próxima vez que mires una estrella, recuerda, te envía un mensaje del pasado. Y tú no tienes manera de responderle. ¿Es infinito el universo? La respuesta puede sorprenderte. La realidad es que probablemente nunca lo sabremos. Teóricamente, es imposible responder a esta pregunta. Aunque la teoría de la relatividad general nos permite describir la evolución de todo el universo desde su nacimiento, no nos dice nada sobre sus propiedades geométricas. Todo lo que sabemos a partir de la teoría relativista de la gravitación desarrollada por Einstein es que la curvatura del universo es cero. ¿Qué significa esto en la práctica? Tomemos 3 puntos en el espacio-tiempo. Ahora conectemos estos 3 puntos. Sin curvatura, no obtendremos una pirámide, sino un triángulo, es decir, un objeto plano. Un universo plano, sin curvatura y por tanto infinito. No todos los cosmólogos están convencidos. Para entenderlo mejor, debemos examinar las 3 curvaturas típicas potenciales del universo.
y su importancia en términos de masa y expansión. El universo puede ser cerrado, curvatura espacial positiva, abierto, curvatura espacial negativa, o plano, curvatura espacial nula. En un universo abierto no tiene límites y seguirá expandiéndose indefinidamente. Su masa total no es lo suficientemente grande como para detener esta expansión. En un universo plano, aunque también es ilimitado y está destinado a expandirse indefinidamente, su masa sigue siendo suficiente para frenar la expansión hasta llegar casi a cero. Pero esto llevaría una cantidad infinita de tiempo. Por otro lado, en un universo cerrado, la masa es más que suficiente para ralentizar y finalmente detener la expansión. Este universo, aunque finito, no tiene bordes, porque es comparable a una esfera. Cuando se detenga su expansión, comenzará a contraerse. Esto hará que las galaxias se acerquen entre sí, provocando el colapso del universo sobre sí mismo. En 2019, la teoría del universo plano se vio algo sacudida por el estudio de los datos recogidos por el telescopio espacial Planck de la ESA. Esta información, que discrepa de los datos recogidos anteriormente para establecer el modelo cosmológico, sugiere que el universo podría ser finito y de forma esférica, con una curvatura positiva del 4%. ¿De dónde procede esta hipótesis de un universo esférico? Se basa en una fotografía del fondo cósmico de microondas, una radiación luminosa generada por el Big Bang 380.000 años después de que tuviera lugar. Esta imagen fue tomada por el telescopio Planck entre 2009 y 2013. Se pueden ver numerosas lentes gravitacionales, un fenómeno óptico creado por altas densidades de masa. Estas altas densidades retuercen el tejido del espacio-tiempo, distorsionando la trayectoria de la luz. Cuantas más desviaciones observamos, más se trata de una indicación de la densidad de materia en el universo. Y ahí es donde entra en juego la teoría de la relatividad. Esta afirma que, por encima de 5,6 átomos por metro cúbico, el espacio se retuerce en forma de esfera. Utilizando la imagen del telescopio Planck, los cosmólogos responsables de este descubrimiento calcularon una densidad de 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Sin embargo, no todos los especialistas en el universo están encantados con este descubrimiento. La mayoría de los cosmólogos señalan que las mediciones de otros telescopios no indican curvatura alguna y que se necesitan más mediciones para zanjar la cuestión. Pero el universo observable es finito. El universo observable es una fracción del universo en su conjunto, la fracción que es visible. El universo observable es finito porque tiene una edad finita. La edad del universo es simplemente el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Es posible que el universo existiera antes del Big Bang, pero los modelos cosmológicos actuales son incapaces de describir el comportamiento de la materia a una temperatura tan alta y en una gravedad tan intensa como en el momento del Big Bang. La edad del universo se estableció en 2020 en 13.770 millones de años, con un margen de error de más o menos 0,040 millones de años. Si el universo tiene una edad finita y la luz se propaga en el vacío a una velocidad finita, entonces el universo observable es finito. Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año. Así pues, el tamaño del universo observable es una esfera de 13.770 millones de años luz delimitada por el horizonte cosmológico, centrado en la posición del observador, que para nosotros es la Tierra. Pero esto solo representa una pequeña parte de todo el universo. Para saber si el universo es infinito o no, necesitamos conocer su curvatura. Como te habrás dado cuenta, no podemos afirmar con certeza que el universo sea infinito.
Pero aún podemos explorar el universo observable, esa fracción del universo que es visible. Juntos descubriremos qué es el universo observable, cómo se descubrió y teorizó, cuáles son sus dimensiones y qué objetos contiene. Abróchense los cinturones. El viaje comienza ahora. El universo observable es el nombre que recibe la parte visible de nuestro universo en cosmología. Como hemos visto, el universo observable es finito. Su límite se denomina horizonte cosmológico. Este horizonte es el límite del universo que puede observarse desde un punto determinado, generalmente la Tierra. Puede ser el límite a partir del cual se puede emitir radiación electromagnética, o el límite a partir del cual se puede recibir una señal de cualquier tipo, como ondas gravitacionales o neutrinos. El horizonte cosmológico también puede definirse como el límite entre la parte visible del universo, formada por objetos cuya luz habrá viajado menos de 13.700 millones de años, y la parte invisible del universo, cuyas galaxias están demasiado lejos para que su luz haya tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Sin embargo, decir que el horizonte cosmológico está a 13.700 millones de años luz es una simplificación, porque no tiene en cuenta la expansión del universo. Si añadimos la expansión del universo a la ecuación, podemos decir que los fotones emitidos por el horizonte cosmológico se encuentra hoy a más de 13.700 millones de años luz de nosotros, porque la velocidad de expansión del universo es mayor que la velocidad de la luz. En realidad, las señales más lejanas que llegan a un observador en la Tierra proceden del fondo cósmico de microondas, una forma de radiación que llena todo el universo, pero cuya región de emisión se sitúa en el borde del universo observable. Esta región se conoce como la última superficie de dispersión. Los modelos cosmológicos utilizados estiman que la última superficie de dispersión se encuentra actualmente a 46.500 millones de años luz, debido a la expansión del universo. El universo observable puede describirse como una esfera con la Tierra en su centro. Esto no es geocentrismo, el antiguo modelo físico según el cual la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Nuestro planeta está en el centro de lo que llamamos universo observable, simplemente porque los observadores están situados en la Tierra. Se trata de una noción relativa. Los observadores situados en otros lugares del universo no tendrían el mismo universo observable, pero el radio de esta esfera sería el mismo. El universo observable se define por lo que es observable e inmedible. Cuanto más avanzamos en el tiempo, más objetos lejanos podemos observar, porque su luz finalmente llega hasta nosotros. Por tanto, el universo observable se expande con el tiempo. El rayo visible es un segundo luz mayor con cada segundo que pasa, o un año luz mayor con cada año que pasa. También podemos decirlo así. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Con cada segundo que pasa, descubrimos una nueva profundidad del espacio de 300.000 kilómetros. En un solo año pueden descubrirse varias galaxias nuevas. Los objetos situados en los confines del universo observable se observan en su estado primitivo, porque son aquellos cuya luz ha tardado más en llegar hasta nosotros, miles de millones de años luz. Y cuanto más alejados están los objetos, mayor es el corrimiento al rojo que se percibe en ellos, debido a la expansión del universo. El principio cosmológico de homogeneidad e isotropía es importante para comprender mejor el universo observable. Este principio es uno de los 4 principios cosmológicos que en realidad son hipótesis simplificadoras esenciales
para comprender la cosmología, sin tener que conocer las velocidades y posiciones de todas las partículas del espacio, lo cual sería imposible. El principio cosmológico de homogeneidad e isotropía se considera actualmente verificado. En primer lugar, afirma que el universo es espacialmente homogéneo. En otras palabras, su aspecto general no depende de la posición del observador. Este postulado es una continuación del principio de Copérnico, enunciado en oposición al geocentrismo, según el cual no existe ningún punto de vista privilegiado en el universo. El principio cosmológico de homogeneidad e isotropía también supone que el universo observable es isótropo, lo que significa que su aspecto no depende de la dirección en la que se observa. Por ejemplo, la velocidad de expansión del universo, es decir, la velocidad de recesión aparente de las galaxias a una distancia dada, es la misma independientemente de la dirección en la que se observe. El universo observable es, pues, como una bola cuyo centro es el observador y cuyo radio es la distancia recorrida por una señal luminosa durante el tiempo que el universo ha existido en ese momento. Aunque hablemos de un universo observable, ten en cuenta que algunas regiones del universo observable no son visibles. Por ejemplo, no podemos observar las regiones situadas detrás de los agujeros negros, ya sean estelares o supermasivos. Recordemos brevemente la diferencia entre ambos. Los agujeros negros estelares son el resultado del colapso gravitatorio de estrellas masivas, mientras que los agujeros negros supermasivos, situados en el centro de las galaxias, siguen siendo objeto de investigaciones activas sobre su formación. Pero que no podamos observar estas partes del universo no significa que no existan. Los modelos teóricos actuales nos permiten comprender el universo en su conjunto, aunque solo podamos ver una fracción de él. No cabe duda de que observar el universo observable presenta algunos retos. Ya es bastante difícil imaginar que, aunque el universo observable pueda parecer finito, en realidad forma parte de un todo mucho mayor y potencialmente infinito. También puede resultar difícil imaginar que, aunque podamos observar y medir el universo, nunca lo veremos tal y como es en el momento en que lo observamos. La noción del tiempo de retrospección es importante para comprender esto. El tiempo de retrospección es una estimación del momento a partir del cual se emitió la luz de un objeto astronómico lejano. Esta estimación se calcula en función del desplazamiento al rojo del objeto. La edad del objeto se estima en tiempo cósmico y luego se convierte en años luz, para determinar la distancia recorrida por la luz entre el objeto y la Tierra. Tomemos el ejemplo de la galaxia primordial HUDF JD2. Una galaxia primordial es aquella que se formó directamente a partir de materia ordinaria y materia oscura en el universo primitivo, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Las galaxias primordiales se contraponen a las galaxias que se formaron más tarde, o que se formaron por la fusión de dos galaxias anteriores. HUDF JD2 tiene un desplazamiento al rojo de z igual a 6,5, lo que, una vez aplicada la fórmula, da un tiempo de retrospección de 850 millones de años después del Big Bang. HUDF JD2 es una de las cerca de 10.000 galaxias del campo ultraprofundo del Hubble, producidas por el telescopio espacial Hubble en 2004. Destaca por su masa de 600.000 millones de masas solares. Su descubrimiento asombró a los astrónomos porque, en aquel momento, no se conocía ningún otro objeto de semejante masa que se hubiera formado tan pronto en la historia del universo. Los objetos lejanos como HUDF JD2 no aparecen tal y como son cuando los observamos, sino tal y como eran cuando se emitió su luz.
Cuando observamos HUDFJD2, estamos observando la galaxia tal y como era hace varios miles de millones de años. Además, cuanto más alejados están los objetos, más jóvenes se observan en el tiempo cósmico. Evaluar la edad de los objetos observados en el universo es muy complejo. Para simplificar las cosas, primero hay que observar el desplazamiento de las líneas espectrales en el espectro electromagnético del objeto observado, lo que mide el desplazamiento al rojo. Luego hay que convertirlo en tiempo cósmico, que depende del modelo cosmológico utilizado. El modelo cosmológico puede ser el principio cosmológico, el modelo de expansión, o un modelo basado en parámetros como la constante de Hubble, que a menudo son imprecisos. Cuanto mayor es el corrimiento al rojo, más alejado está el objeto observado. También existe una diferencia entre la distancia a la que se recibe la luz y la distancia a la que se emite. La distancia de recepción es la distancia a la que nos aparece el objeto cuando recibimos la señal. Es mayor que la velocidad de la luz debido a la expansión del universo. La distancia de emisión es la distancia a la que se encontraban en el momento de emitir su luz. Esta distancia es, por tanto, más cercana a nosotros. Otro reto en la observación del universo es el hecho de que los objetos se hacen cada vez menos visibles cuanto más lejos están. Cuanto más alejados están los objetos, menos visible y energética es la luz que reciben. Esta es una de las razones de la finitud del universo observable. A cierta distancia, los objetos ya no pueden observarse y, por tanto, dejan de formar parte del universo visible. A medida que el universo se expande, las distancias entre los distintos objetos que componen el universo observable cambian constantemente. Los límites de la esfera que constituye el universo visible son, por tanto, bastante difusos y cambiantes. Cada año, algunas galaxias del universo observable desaparecen en el inobservable. Pero al mismo tiempo, cada año se hacen visibles nuevas galaxias cuya luz llega hasta nosotros, a medida que nos alejamos de la fecha del Big Bang. Las observaciones dan la impresión de que los distintos objetos cósmicos, como supernovas, estrellas o galaxias, se alejan cada vez más. Esto no se debe, como podría pensarse, a un aumento de la velocidad de su movimiento, sino a un aumento acelerado de la producción de espacio entre cada galaxia. La expansión del universo se describe mediante la constante de Hubble. Esta no se refiere a una duplicación literal del espacio, sino a su expansión continua. La constante de Hubble, que tiene un valor aproximado de 70 km por segundo por megaparsec, significa que, por término medio, por cada megaparsec de distancia que separa dos puntos del universo, estos puntos se alejan el uno del otro a una velocidad de unos 70 km por segundo. Así pues, esta constante describe la relación entre la velocidad a la que se alejan dos puntos del universo y la distancia que los separa, no la adición de espacio nuevo. Todo esto ya es bastante complejo, y aún hay otros parámetros a tener en cuenta si queremos comprender cómo funciona el universo observable. Como vimos al principio de este viaje, el universo tiene 13.770 millones de años, o 14.000 millones de años para redondear. Sería tentador decir que el tamaño del universo observable es de 14.000 millones de años luz. Dado que esta es la edad del universo, la luz emitida por un objeto del universo observable no puede haber viajado más de 14.000 millones de años. Por lo tanto, los objetos más lejanos que podemos observar deberían encontrarse a 14.000 millones de años luz.
Pero no es tan sencillo. Debido a la expansión del universo, el origen de las partículas de luz emitidas por estos objetos lejanos se ha alejado de nosotros desde que fueron emitidas. Así pues, lo que buscamos es la distancia geométrica a la que se encuentran estos objetos lejanos, cuya luz recibimos 14.000 millones de años luz después. Para ello, primero tenemos que adoptar un modelo cosmológico. A continuación, a partir de la velocidad de expansión del espacio, podemos deducir la distancia que habrían recorrido estos objetos desde que se emitieron los fotones. Según el modelo cosmológico actual, los cosmólogos estiman que el radio del universo observable es hoy de unos 46.500 millones de años luz. Por tanto, el universo observable sería una esfera centrada en la Tierra con un radio de 46.500 millones de años luz, es decir, 450 billones de kilómetros. El diámetro del universo observable se estimaría, pues, en 93.000 millones de años luz. También es interesante señalar que, en teoría, solo podemos observar objetos hasta la distancia del fondo cosmológico, es decir, unos 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se había enfriado lo suficiente como para permitir que los electrones se unieran a los núcleos atómicos. Este fenómeno liberó los fotones y, por tanto, la luz que hasta entonces habían quedado atrapados en una niebla de materia, y detuvo el efecto Compton. Como resultado, los fotones pudieron sobrevivir el tiempo suficiente para llegar a la Tierra y ser observados por nuestros instrumentos. El efecto Compton, también conocido como dispersión Compton, es un fenómeno descubierto en 1923 por el físico Arthur Compton, ganador del Premio Nobel. Este fenómeno resulta de la colisión entre la partícula fotón y el electrón. Demuestra que el fotón es una partícula real con energía y momento. Este descubrimiento cambió muchas cosas porque demostró que la luz podía comportarse como un haz de partículas, mientras que hasta entonces solo se había descrito como una onda. Volvamos a 380.000 años después del Big Bang. Teóricamente, sería posible extraer información de los 380.000 años transcurridos tras el Big Bang, y antes de que el universo se enfriara lo suficiente como para que sus fotones llegaran hasta nosotros. Para ello, necesitaríamos detectar ondas gravitacionales o neutrinos fósiles, algo que aún no se ha descubierto. Lo que hay que recordar es que no hay que confundir el tamaño del universo observable, limitado por el horizonte cosmológico, con su tamaño geométrico. Esta diferencia es importante porque nos permite comprender cosas que, a primera vista, pueden parecer paradójicas, como el hecho de que podamos observar una galaxia situada a 16.000 millones de años luz de nosotros, aunque el Big Bang solo tuvo lugar hace 13.700 millones de años. En este ejemplo, 16.000 millones de años luz corresponden a la distancia geométrica de la galaxia en cuestión, teniendo en cuenta la expansión del universo, pero en el momento en el que se dispersó la luz que nos llega hoy, podría haberse situado a solo 10.000 millones de años luz de nosotros, por ejemplo. Conocemos el tamaño del universo observable, pero ¿y su masa? Utilizando diferentes métodos, los científicos han podido estimar la cantidad de materia presente en la parte observable de nuestro universo. Se cree que es del orden de 10 elevado a 80 átomos. La cuestión de la masa del universo se aborda más a menudo en términos de densidad y energía que de masa. Esto se debe a que el universo está formado principalmente por materia y energía.
Desde el comienzo de nuestro viaje, hemos mencionado varias veces la edad del universo observable, que se ha estimado en unos 13.770 millones de años. Se trata de una edad finita, que representa el tiempo transcurrido desde el Big Bang, o aparición del espacio-tiempo. Determinar la edad del universo es un reto en el que los astrónomos llevan trabajando mucho tiempo. Solo recientemente, investigadores de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, estimaron su edad en 13.770 millones de años, con un margen de error de 40 millones de años. Para llegar a esta estimación, los investigadores utilizaron datos del fondo cósmico de microondas recogidos por el Telescopio Cosmológico de Atacama, en Chile, entre 2013 y 2016. También confirmaron su estimación con datos y mediciones tomadas por el Observatorio Espacial Planck de la ESA entre 2009 y 2013. La edad estimada por los investigadores de la Universidad de Cornell es cientos de millones de años más joven que la estimada en 2019. Esta edad tiene varias implicaciones. En primer lugar, la luz emitida por un objeto cósmico no puede haber viajado más de 3.800 millones de años. Por tanto, la luz emitida por los objetos más lejanos que podemos detectar en los confines del universo observable tardó 13.800 millones de años en llegar hasta nosotros. 13.800 millones de años es lo que llamamos la distancia Comoving entre nosotros y el punto más distante del universo observable. Pero no es la distancia geométrica entre estos dos puntos, como hemos visto antes. La distancia geométrica difiere debido a la expansión del universo, y es de 46.500 millones de años luz. Ahora ya conoces la edad del universo observable, su tamaño y su masa, y comprendes lo difícil y complejo que es estudiar un espacio en perpetuo movimiento, con límites borrosos que se redefinen cada segundo. ¿Estás listo para iniciar nuestro viaje al corazón del universo observable, para descubrir los objetos cósmicos que contiene? Empecemos por ver cómo está organizado el universo observable. El artista argentino Pablo Carlos Budassi ha realizado un magnífico y detallado mapa del universo observable, en forma de esfera, que muestra sus diferentes capas. Esta impresionante imagen se ha realizado utilizando una escala logarítmica. El artista ha utilizado datos astronómicos obtenidos por un equipo de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. El resultado es asombroso. Es como ver todo el universo observable en ojo de pez, a través del ojo de una cerradura. En el centro de esa esfera se ve el sistema solar. Esto es normal, ya que para un observador en la Tierra, la esfera que compone el universo observable tiene nuestro planeta en su centro. Se ve el Sol, alrededor del cual orbita la Tierra y los demás planetas de nuestro sistema solar. Mercurio y Venus, más cercanos al Sol que nosotros. Luego Marte, Júpiter, Saturno, con su anillo, y Urano y Neptuno, los planetas azules. Junto a la Tierra, incluso se puede ver la Luna. Alrededor de nuestro sistema solar se pueden ver los dos cinturones de asteroides, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, que parecen anillos de polvo. El cinturón de Kuiper se extiende entre 30 y 55 unidades astronómicas más allá de la órbita de Neptuno. Es similar al cinturón de asteroides, un anillo de miles de millones de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, y se formó al mismo tiempo que nuestro sistema solar, hace 4.600 millones de años. Sin embargo, el cinturón de Kuiper es 20 veces más ancho y de 20 a 200 veces más masivo que el cinturón de asteroides. Está formado por pequeños cuerpos y al menos 3 planetas enanos: Plutón, Makemake y Haumea.
Estos pequeños cuerpos incluyen cientos de miles de cuerpos helados de más de 100 kilómetros de longitud y varios miles de millones de cometas con periodos orbitales de unos 200 años. Ya en 1951, el astrónomo holandés-estadounidense Gerard Kuiper predijo la existencia del cinturón de Kuiper. De ahí el nombre dado a este anillo. Sin embargo, no fue hasta 1992, 19 años después de su muerte, cuando se descubrió 1992QB1. Fue el primer objeto del cinturón de Kuiper en ser descubierto, después de Plutón en 1930 y su satélite Caronte en 1978. Plutón sigue siendo el objeto más conocido del cinturón de Kuiper. Considerado anteriormente como el 9º planeta del Sistema Solar, fue degradado a planeta enano en 2006. Por el contrario, Tritón, el mayor satélite de Neptuno, puede haber sido un objeto del cinturón de Kuiper capturado por el planeta. El segundo cinturón de asteroides que se puede ver en la representación del universo observable de Pablo Carlos Budassi es la nube de Oort. Esta nunca ha sido observada, por lo que es hipotética. En realidad, la nube de Oort no es un anillo, sino una esfera, formada por cometas congelados. En 1950, el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort publicó los resultados de sus trabajos sobre los cometas de periodo largo. En su trabajo, el astrónomo descubrió que las órbitas de los cometas de periodo largo, conocidos en 1950, tenían sus afelios, es decir, el punto en el que se encuentran a su mayor distancia del Sol, a distancias entre 20.000 y 100.000 unidades astronómicas del Sol. Llegó a la conclusión de que entre estas distancias al Sol existe una reserva de cometas que giran en órbitas circulares, y que esta reserva de cometas tiene forma esférica. El límite exterior de la nube de Oort formaría el límite gravitatorio del Sistema Solar. Esta nube sigue siendo hipotética porque nunca se ha observado, pero muchos científicos creen que debe existir para explicar los análisis realizados sobre las órbitas de los cometas. Como se cree que los objetos de la nube de Oort están compuestos principalmente de hielos como el agua, el metano y el amoníaco, los astrónomos creen que este material se formó más cerca del Sol y fue dispersado lejos en el espacio por el efecto gravitatorio de los planetas gigantes al principio de la evolución del Sistema Solar. Continuemos nuestra exploración del universo observable. Después de la nube de Oort, y por tanto, fuera de nuestro sistema solar, se puede observar el sistema estelar Alpha Centauri, situado a 4,37 años luz de la Tierra. Alpha Centauri es el sistema estelar y planetario más cercano a nuestro sistema solar. O más exactamente, es el sistema estelar más cercano a nuestro sistema solar en este momento, porque todo el universo está en movimiento. Sin embargo, es probable que este sistema conserve su estatus durante mucho tiempo, ya que nuestro Sol tarda 230 millones de años en dar una vuelta alrededor de la Vía Láctea. El sistema Alpha Centauri está formado por 3 estrellas: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Alpha Centauri C. La más conocida, también llamada Próxima Centauri. Las estrellas A y B forman una estrella doble, y Próxima Centauri es una enana roja menos luminosa. Se cree que esta última ha sido capturada por el sistema estelar doble, por lo que ahora está ligada gravitatoriamente a estas 2 estrellas. Fue descubierta bastante tarde, en 1915. ¿Por qué es la estrella más conocida de este sistema? Sencillamente porque es la más cercana al Sol de las 3 estrellas, lo que la convierte en la estrella más próxima a nuestro sistema solar. O al menos ha sido la estrella más cercana a nosotros durante unos 32.000 años, y lo seguirá siendo durante otros 33.000.
Así que no es de extrañar que los astrónomos hayan estado estudiando la posibilidad de que los planetas de este sistema alberguen alguna forma de vida extraterrestre. Próxima Centauri b interesa especialmente a los astrónomos porque se encuentra en la zona habitable de la estrella Próxima Centauri, alrededor de la cual orbita. Pero eso no es todo. Este planeta, situado a 40.000 billones de kilómetros, comparte muchas características con nuestra Tierra. Es un planeta rocoso, y su masa es similar a la de la Tierra. Todos estos parámetros hacen posible la presencia de agua líquida en este exoplaneta. Sin embargo, existen obstáculos para la vida en este planeta, en particular la proximidad de su estrella, que es una enana roja activa. Por tanto, el planeta recibe 400 veces más rayos X que nosotros en la Tierra. Esto no solo debe haber erosionado gravemente la atmósfera del planeta, si es que existe, sino que también dificulta el desarrollo de la vida, tal y como la conocemos. Hay otra cosa. Aunque no hemos podido comprobarlo con nuestros propios ojos, es muy probable que el planeta y su estrella estén gravitatoriamente bloqueados, lo que significa que Próxima Centauri b presenta siempre la misma cara a su estrella. Por lo tanto, habría un hemisferio en este planeta donde es permanentemente oscuro y frío, y otro donde es demasiado caliente para permitir la existencia de agua en estado líquido, y, por lo tanto, el desarrollo de la vida. Sin embargo, los astrónomos no pierden la esperanza. Podrían existir regiones habitables a lo largo del Terminador, la línea ficticia que separa estos dos hemisferios extremos. En esta zona, las temperaturas serían templadas. Y si el planeta tiene una atmósfera suficientemente densa, podría incluso transferir calor de un lado a otro del planeta, aumentando considerablemente el tamaño de las zonas potencialmente habitables. Volvamos al mapa del universo observable dibujado por Pablo Carlos Budassi. Después del sistema Alpha Centauri, se ve el brazo de Perseo de la Vía Láctea, nuestra galaxia, a unos 6.000 años luz de distancia. El brazo espiral de Perseo es uno de los 4 brazos espirales principales de la Vía Láctea. De hecho, nuestra galaxia es una galaxia espiral barrada con 4 brazos principales y al menos 2 brazos menores. Situado entre el brazo del Cisne y el de Sagitario, recibe este nombre por su proximidad a la constelación de Perseo. Aunque las observaciones tienden a describir la Vía Láctea como una galaxia espiral, como la galaxia M81, por ejemplo, en realidad no conocemos la forma exacta de nuestra galaxia porque solo podemos verla desde dentro. Los astrofísicos utilizan varios métodos para crear modelos tridimensionales de nuestra galaxia, determinando las posiciones relativas de los objetos que la componen. Uno de ellos consiste en medir la posición de las estrellas y las nubes interestelares en el cielo, así como su velocidad con respecto a nosotros. Esto permite deducir su distancia. Sin embargo, la modelización 3D con este método es aproximada, ya que hay que suponer que estos objetos celestes giran regularmente alrededor del centro de la Vía Láctea, y que no hay movimientos aleatorios ni interferencias de la materia. Otro método consiste en medir las distancias de las estrellas utilizando el paralaje entre 2 observaciones sucesivas, para 2 posiciones opuestas de la Tierra con respecto al Sol. Los científicos han podido utilizar este método gracias al satélite europeo de astronomía Gaia. Los resultados obtenidos se han comparado con datos espectrométricos sobre la presencia de polvo interestelar, con el fin de tener en cuenta la cantidad de materia interestelar que hay entre nosotros y cada estrella. Gracias a este método,
los astrofísicos pudieron modelizar el brazo de Perseo y descubrieron que, en realidad, parece estar mucho más disperso de lo que se pensaba. Por tanto, podría ser que la Vía Láctea no sea una gran galaxia espiral como Messier 81, sino más bien una galaxia con brazos espirales cortos y fragmentados como Messier 83. Sea como fuere, la Vía Láctea se encuentra en el corazón del universo observable, en lo que se conoce como el Grupo Local. El Grupo Local es un conjunto de más de 60 galaxias con un diámetro de 10 millones de años luz. Las dos galaxias más masivas del Grupo Local son la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, o M31. Ambas galaxias espirales están separadas por unos 2,5 millones de años luz. Sin embargo, es muy probable que algún día colisionen. De hecho, se están acercando a más de 400.000 kilómetros por hora. Pero aún faltan 4.500 millones de años para que se produzca esta colisión. Para empezar, los seres humanos seguramente ya no estarán en la Tierra porque en nuestro Sol habrá comenzado su transformación en gigante roja. Y la vida en la Tierra llegará a su fin dentro de 2.800 millones de años. Pero esta colisión no representaría ningún peligro para nuestro sistema solar, porque la distancia entre las estrellas es tan grande que la probabilidad de que dos sistemas estelares colisionen sigue siendo muy baja. De hecho, lo único que podría provocar esta colisión entre dos galaxias es la destrucción de algunas estrellas, el nacimiento de otras y la creación de una nueva megagalaxia con un agujero negro supermasivo, formado por los dos agujeros negros de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Como habrás deducido, la galaxia de Andrómeda es una de las vecinas más importantes de nuestra galaxia. Por eso aparece en la imagen de Pablo Carlos Budassi. También se la conoce como M31 o NGC 224. Más grande que la Vía Láctea, tiene un diámetro de 220.000 años luz y está situada a 2,55 millones de años luz del Sol, en la constelación de Andrómeda. Confundida con una nebulosa hasta los años 20, esta galaxia es magnífica y, sobre todo, muy luminosa. Se cree que contiene unos 1.000 billones de estrellas, de 2 a 5 veces más que nuestra galaxia, para una luminosidad total equivalente a 26.000 millones de veces la del Sol. Es, por tanto, un 25% más luminosa que la Vía Láctea. Pero esto podría no durar, ya que el ritmo de formación estelar en nuestra galaxia es de 3 a 5 veces superior al de la galaxia de Andrómeda. Además, nuestra galaxia contiene el doble de supernovas, así que es posible que un día, en un futuro lejano, su luminosidad supere a la de su rival, la galaxia de Andrómeda. Descubierta en 964, observada en 1612 y fotografiada por primera vez en 1887, la galaxia de Andrómeda existe desde hace mucho tiempo. Y con razón, es una de las pocas galaxias que se puede ver a simple vista desde la Tierra. Más concretamente, desde el hemisferio norte. Así es. Esta galaxia tiene un diámetro aparente 6 veces superior al de la Luna desde la Tierra. Se cree que esta galaxia se formó hace relativamente poco, menos de 3.000 millones de años, cuando la Tierra ya existía. Los astrónomos creen que se formó al chocar dos galaxias. Tiene numerosas galaxias satélites, entre las que destaca la galaxia del Triángulo, o M33, la tercera galaxia más grande del Grupo Local, después de M31 y la Vía Láctea.
La galaxia del Triángulo es también una galaxia espiral y se encuentra a 750.000 años luz de la galaxia de Andrómeda. También puede verse a simple vista desde la Tierra, pero solo desde el hemisferio sur y en las condiciones adecuadas. Además de la galaxia del Triángulo, entre los otros satélites de M31 se encuentran probablemente la galaxia enana irregular Piscis, la galaxia enana esferoidal NGC 185, la galaxia enana irregular IC10 y la galaxia enana esferoidal Andrómeda 2. Todavía hay otras, pero no podremos explorarlas todas. En 2016 se revisó al alza el número de galaxias del universo observable. Se calcula que hay 2 billones de galaxias. 20 veces más de lo que se pensaba. Este descubrimiento, publicado en The Astrophysical Journal, fue realizado por un equipo internacional de investigadores dirigido por Christopher Counselis de la Universidad de Nottingham. Los investigadores convirtieron las imágenes de campo profundo del Hubble en imágenes tridimensionales, contando las galaxias existentes por tramos espaciotemporales, remontándose 13.000 millones de años en el pasado. En cada periodo evaluaron la densidad de galaxias, aunque cuanto más retrocedemos en el tiempo, más complicada se vuelve la tarea. Cuanto más alejadas están las galaxias, menos visibles son o más desplazadas hacia el rojo están. Por ello, utilizaron modelos matemáticos para deducir el número de galaxias en función del tiempo. ¿Su conclusión? La densidad de galaxias evoluciona de forma inversa a la edad del universo. Su estudio demostró que las galaxias no están distribuidas uniformemente a lo largo del tiempo. Cuando el universo era un joven, es decir, solo tenía unos pocos miles de millones de años, el número de galaxias presentes en un determinado volumen de espacio era 10 veces mayor que en el universo cercano. Sin embargo, como la mayoría de estas galaxias son enanas, como las que se encuentran en la Vía Láctea, el 90% no son detectables con los telescopios actuales. Este estudio plantea una serie de preguntas, en particular sobre cómo evolucionó el universo para reducir hasta tal punto el número de galaxias. Quizás mediante fusiones galácticas. Los científicos también están interesados en saber cómo se organizan estas galaxias en el universo observable. Los investigadores han observado una tendencia de las galaxias a formar grupos, cúmulos o incluso supercúmulos. Los supercúmulos son agrupaciones de cúmulos de galaxias. He aquí algunos ejemplos para que se haga una idea más clara. El grupo local es un conjunto de galaxias que incluye más de 60 galaxias como la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo. El cúmulo de Virgo es un cúmulo de galaxias que contiene entre 1.300 y 2.000 galaxias, el 90% de las cuales son galaxias enanas. Los cúmulos de galaxias son más masivos que los grupos de galaxias y contienen más gas caliente. El supercúmulo de Virgo, cuyo centro es el cúmulo de Virgo, es un supercúmulo de galaxias. Los supercúmulos son grupos de galaxias de hasta cientos de millones de años luz de diámetro, que contienen varias docenas de grupos y cúmulos de galaxias. Interesan a los científicos porque es en la escala de los supercúmulos donde podemos ver la expansión del universo. En efecto, es a esta escala donde se percibe el desplazamiento hacia el rojo, o si los objetos se acercan a nosotros, el desplazamiento hacia el azul. A la inversa, los grupos o cúmulos de galaxias están ligados gravitatoriamente, con una fuerza gravitatoria lo bastante fuerte como para resistir la expansión del universo. El supercúmulo de Virgo es especialmente conocido porque alberga nuestro grupo local.
Por eso también se le llama supercúmulo local. Está situado a unos 65 millones de años luz de nosotros y fue descubierto gradualmente a partir de 1863, cuando se observaron numerosas nebulosas en esta zona. En los años 70 y 80 se estableció que este supercúmulo era realmente una estructura y no solo un conjunto de nebulosas. A diferencia de la galaxia de Andrómeda, el supercúmulo de Virgo no es muy luminoso. De hecho, es muy débil en relación con el número de estrellas que contiene, lo que lleva a los científicos a concluir que está compuesto en gran parte por materia oscura. Existen muchos otros supercúmulos en el universo observable. El más cercano al supercúmulo local es el Hidra Centauro, que en realidad está formado por dos supercúmulos, el Centauro y el Hidra. Este supercúmulo también es bien conocido por el gran público porque contiene el famoso Gran Atractor, la misteriosa zona hacia la que convergen el grupo local y el supercúmulo de Virgo, a una velocidad de unos 625 kilómetros por segundo. Esta zona se encuentra en realidad cerca del cúmulo del Gobernante, el tercer subconjunto del supercúmulo Hidra Centaurus. Ejerce una fuerza gravitatoria tan poderosa que toda la materia en un radio de unos 165 millones de años luz fluye hacia ella. Los supercúmulos Hidra y Centauro suelen estudiarse juntos, aunque son dos supercúmulos distintos separados por entre 150 y 200 millones de años luz. El supercúmulo Centauri no es fácilmente observable desde la Tierra, ya que la región del cielo en la que se encuentra está atravesada por la Vía Láctea. Por este motivo, las fotografías de este supercúmulo no son muy nítidas y quedan oscurecidas por las numerosas estrellas del primer plano. No obstante, el supercúmulo Centauro es interesante, ya que contiene 4 cúmulos ricos en galaxias y cientos de grupos de galaxias más pequeños. En cuanto al supercúmulo Hidra, solo contiene un cúmulo rico en galaxias porque se extiende a lo largo de solo unos 100 millones de años luz. Este cúmulo se denomina cúmulo de Hidra y sigue siendo uno de los 3 mayores cúmulos de galaxias en un radio de 200 millones de años luz del nuestro. Entre los supercúmulos conocidos se encuentra también el supercúmulo de Shapley, situado a 650 millones de años luz de nosotros, en la constelación del Centauro. Este cúmulo es gigantesco. He aquí algunos antecedentes que te ayudarán a apreciar la inmensidad de este supercúmulo. Nuestro pequeño planeta se encuentra en la Vía Láctea, que a su vez está situado en el grupo local. Nuestro grupo de galaxias se encuentra en el supercúmulo de Virgo, que junto con el supercúmulo de Hidra Centauro y el supercúmulo del Pavo Real Indio, es uno de los 3 supercúmulos de un grupo mayor, llamado la Niaquea. Y más allá de la Niaquea está el supercúmulo Shapley, un supercúmulo aún mayor que atrae a la Niaquea. El supercúmulo de Shapley está situado en la constelación del Centauro, a 650 millones de años luz de nosotros, detrás del supercúmulo del Centauro. Contiene 25 cúmulos de galaxias muy próximos entre sí, condensados en un área del tamaño del supercúmulo de Virgo, que solo contiene un gran cúmulo de galaxias. En 1936, el astrofísico estadounidense Harlow Shapley calculó que en esta región se concentraban 76.000 galaxias. Este descubrimiento condujo más tarde al descubrimiento del supercúmulo de Shapley, por lo que era natural que los astrónomos bautizaran el supercúmulo con el nombre de este astrofísico. Continuemos nuestra exploración de los supercúmulos en el universo observable.
Cerca de la Niaquea y del supercúmulo Shapley se encuentran el supercúmulo Hércules, el supercúmulo Berenice y el supercúmulo Perseo-Piscis. El supercúmulo Perseo-Piscis es un importante supercúmulo, reconocible por su inusual forma. Como puede verse, forma una larga y densa pared de galaxias de casi 300 millones de años luz de longitud. Contiene el cúmulo de Perseo, uno de los cúmulos de galaxias más masivos en un radio de 500 millones de años luz de nosotros. Y el segundo cúmulo más cercano, después del cúmulo del Gobernante, que contiene miles de galaxias. Pero a diferencia del cúmulo del Gobernante, que está oculto por el plano de la Vía Láctea, es fácil de observar. El supercúmulo de Hércules está situado en la constelación de Hércules, de ahí su nombre. Está formado por dos supercúmulos de galaxias interconectados, el más conocido de los cuales está dominado por dos cúmulos ricos en galaxias, A2197 y A2199. Sin embargo, este no es el mayor de los dos supercúmulos. El segundo supercúmulo contiene varios cúmulos ricos y cientos de pequeños grupos de galaxias. Está dominado por tres cúmulos de galaxias, A2147, A2151 y A2152. El supercúmulo Cabello de Berenice, también conocido como supercúmulo Coma, es el más cercano a la Tierra, a 300 millones de años luz. Hay dos cúmulos especialmente conocidos en este supercúmulo: el cúmulo Cabello de Berenice o Coma y el cúmulo Leo. Además de ser interesantes para comprender la expansión del universo, los supercúmulos permiten a los científicos entender mejor la organización de la materia en el universo observable. Los investigadores han descubierto que los supercúmulos no están distribuidos uniformemente, sino todo lo contrario. Entre algunos supercúmulos existen enormes lagunas, es decir, espacios sin cúmulos de galaxias que abarcan varios centenares de millones de años luz. Más del 90% del universo estaría formado por espacio vacío. ¿Te sorprende? De hecho, es bastante lógico. Cuando se mira al cielo, no se apunta con el telescopio a zonas vacías, sino a zonas en las que se ven múltiples puntos de luz. Del mismo modo, los investigadores, sea cual sea su motivación, encontrar un planeta habitable, comprender la formación de las estrellas o la organización del universo, tienden a fijarse en las regiones del cielo donde pueden verse planetas, estrellas y galaxias. En consecuencia, las imágenes que se pueden ver, como las fotografías del telescopio James Webb, no son representativas del universo en su conjunto. Algunos vacíos son especialmente conocidos porque son estudiados ampliamente por los investigadores, en particular el vacío de Bouvier, adyacente al supercúmulo de Shapley, y uno de cuyos bordes está delimitado por el supercúmulo de Hércules. El vacío de Bouvier se llama así porque las pocas galaxias que contiene son vecinas de la constelación de Bouvier. Sí, se llama vacío porque contiene muy pocas galaxias. Pero eso no significa que no haya nada. De hecho, los vacíos del universo son regiones donde hay mucha menos materia que en la media. También conocido como el Gran Vacío, el vacío de Bouvier tiene forma esférica y casi 330 millones de años luz de diámetro, lo que lo convierte en uno de los mayores vacíos conocidos del universo observable. También se le conoce como supervacío. Su descubrimiento fue más bien casual. Fue un equipo dirigido por el estadounidense Robert Kirshner, profesor de Harvard, quien descubrió este vacío en 1981, durante un estudio sobre los desplazamientos al rojo de las galaxias.
Posteriormente, los astrónomos descubrieron algunas galaxias en esta región aparentemente vacía, pero no muchas. En 1997, se estimaba que había unas 60 galaxias en el vacío de Boisvier. Estas galaxias están aisladas y muy separadas entre sí, de modo que se reparten en un volumen casi 2 veces y media mayor que el del supercúmulo de Virgo, que contiene más de 10.000 galaxias. De hecho, estas galaxias están tan aisladas dentro del vacío de Boisvier que si la Vía Láctea estuviera en el centro de este vacío, no habríamos sabido que existían otras galaxias hasta mediados del siglo pasado. ¿Cómo explicar esta zona relativamente vacía? Una teoría que se ha propuesto es que el vacío se formó a partir de otros vacíos. Del mismo modo que varias pompas de jabón pueden aglomerarse para formar una mayor. Este fenómeno, en el que varias sustancias idénticas pero dispersas tienden a juntarse, se denomina coalescencia. Entonces, ¿cómo se formaron los primeros vacíos? Los que se unieron para formar supervacíos, como el vacío de Boisvier. Estos vacíos eran ciertamente irregularidades muy pequeñas al principio del universo, que aumentaron considerablemente de tamaño a medida que éste se expandía. El vacío de Boisvier es solo una de las muchas regiones de vacío que se encuentran en el universo observable. Los investigadores han catalogado miles de regiones de vacío, con diámetros que oscilan entre 30 y 300 millones de años luz. Muy cerca de nuestro grupo local, también encontramos el vacío local, cuyo tamaño se estima en unos 200 millones de años luz. No muy lejos, también se puede ver el supervacío local boreal, desprovisto de cúmulos galácticos, en un diámetro de casi 340 millones de años luz. Y si extrapolamos la definición del vacío cósmico, nos encontramos actualmente en el mayor vacío conocido del universo observable, el vacío KBC. Es 7 veces mayor que la media y se extiende a lo largo de casi 2.000 millones de años luz. Abarca nuestra galaxia y miles de otras a nuestro alrededor. Es una de las regiones menos densas del espacio. Esto significa que si viviéramos en otro planeta, fuera de este vacío KBC, seguro que tendríamos un cielo nocturno más estrellado y menos oscuro que el de la Tierra. El estudio de los vacíos suscita un interés creciente entre los investigadores, que ven en ellos una oportunidad para comprender mejor la organización del universo observable. En efecto, los contornos de estas zonas vacías están dibujados por los filamentos de galaxias formados por supercúmulos. O más bien, como creen los investigadores, son los vacíos los que han hecho que las galaxias se agrupen en cúmulos o filamentos, para formar cúmulos o supercúmulos. A medida que el universo envejece, el espacio dentro de los vacíos aumenta de volumen, y la materia a su alrededor se desplaza y compacta. Continuemos nuestro viaje por el universo observable. Estamos ante la mayor estructura conocida del universo observable, la Gran Muralla de Hércules y la Corona Septentrional, llamada así por las constelaciones en las que se encuentra. Situada a 10.000 millones de años luz, la Gran Muralla es una inmensa estructura que mide 10.000 millones por 7.200 millones de años luz. Es el mayor filamento galáctico conocido hasta la fecha. Contiene varios miles de galaxias divididas en cúmulos y supercúmulos, incluido el supercúmulo Cabello de Berenice. Descubierto en 2013, batió el récord que ostentaba desde 2003 la Gran Muralla Sloan.
que con sus dimensiones de 1.300 millones de años luz se consideraba la mayor estructura observable del universo. La Gran Muralla Sloan está más cerca de nosotros, a solo 1.000 millones de años luz. Se han identificado otras estructuras inmensas en el universo observable, incluida la Gran Muralla de Bose, descubierta en 2016. Una red de 4 supercúmulos de galaxias que contienen al menos 830 galaxias, con una masa 10.000 veces superior a la de la Vía Láctea. Esta superestructura es realmente impresionante. Nos acercamos al borde mismo del universo observable. A 13.500 millones de años luz se encuentra la galaxia HD1, la más lejana jamás observada. El descubrimiento de esta galaxia se anunció el 7 de abril de 2022 en un comunicado de prensa del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Por el momento, no se sabe mucho sobre esta galaxia lejana, excepto que está formando activamente nuevas estrellas, quizás más de 100 al año. Dado que esto sería bastante inusual para una galaxia de este tipo, los científicos piensan que podría contener estrellas de población 3. Por el momento, este tipo de estrellas sigue siendo hipotético, ya que aún no se ha observado directamente ninguna estrella de población 3. Se trata de las estrellas que se formaron al principio del universo. Es posible que esta galaxia contenga un agujero negro supermasivo con una masa 100 millones de veces superior a la del Sol. Esta hipótesis podría explicar el brillo inusual de HD1. De ser así, se trataría de un descubrimiento histórico, ya que sería el primer agujero negro conocido tan poco tiempo después del Big Bang. Para estudiar HD1, los investigadores utilizaron más de 1.200 horas de observaciones de varios observatorios de Hawái y Chile, así como del telescopio espacial Spitzer, que ya no está en funcionamiento. HD1, que se cree que se formó tan solo 300 millones de años después del Big Bang, ha batido el récord de la galaxia más antigua y distante, que hasta ahora ostentaba la galaxia GN-Z11, situada a 13.400 millones de años luz en la constelación de la Osa Mayor. Todas las estructuras que hemos observado en este viaje forman lo que se conoce como la red cósmica, un término que describe acertadamente los filamentos interconectados de las galaxias, que tejen y se organizan como una gigantesca tela de araña alrededor de los vacíos del universo y delimitan espacios ricos en materia. Esta impresionante representación en 3D de la telaraña cósmica ha sido posible gracias a Roland Bacon, investigador del Centro de Investigación Astrofísica de Lyon y del CNRS, y a su equipo. Es el resultado de 140 horas de observación de una región del cielo con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile, acoplado al instrumento MUSE. En esta imagen pueden verse varios filamentos de la red cósmica, tal y como eran tan solo 1.000 o 2.000 millones de años después del Big Bang. Volvamos a la imagen de Pablo Carlos Budassi. Alrededor de la red cósmica, en los bordes de la esfera, se puede ver el fondo cósmico de microondas, que es en realidad el remanente de los primeros rayos del universo, unos 380.000 años después del Big Bang, cuando la luz que había quedado atrapada en la materia escapó. ¿Por qué se llama fondo cósmico de microondas? Difuso porque no procede de una fuente localizada.
Cosmológico, porque se cree que está presente en todo el universo observable. También se le llama radiación fósil porque está presente desde los primeros instantes del universo. En cualquier caso, se predijo ya en 1948 y se descubrió poco después, en 1964, de forma un tanto casual. Su descubrimiento validó el modelo cosmológico basado en la idea del Big Bang. La última capa de esta esfera, creada por Pablo Carlos Budassi, es un anillo de plasma del quark-gluón. Este anillo se encuentra en el límite del universo observable. Más allá se encuentra lo desconocido. Este plasma invisible corresponde al horizonte cosmológico. Pero, ¿qué es este plasma de quarks y gluones? Es un estado de la materia que existe a temperaturas o densidades extremadamente altas. No es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Es como una sopa de quarks y gluones. Cuando el universo estaba caliente, los núcleos de los átomos se habrían evaporizado, dando lugar a un gas de hadrones. Es decir, no un gas de moléculas o átomos, sino un gas con protones, neutrones y otras partículas de quarks y antiquarks. Este plasma estuvo ciertamente presente durante los primeros 20 a 30 microsegundos después del Big Bang, y también pudo encontrarse en el interior de ciertas estrellas muy densas. Pero es imposible estudiarlo directamente. Los investigadores tienen que recrearlo en el laboratorio, en aceleradores de partículas. Hemos llegado al final de este viaje por el universo observable. Sí, el universo es probablemente infinito, pero el universo observable puede estudiarse hasta sus límites. Y tal vez un día, gracias al estudio de nuestro universo, podamos por fin desentrañar todos los misterios de su origen.